Le voy a dar la bienvenida. Sergio, ¿cómo está? Antonio Dalén se le saluda. Antonio, un gusto, buenos días, saludar a toda la población, ¿no? Y también gracias por la invitación y la oportunidad también para brindar estas noticias positivas para el país. Sergio, ¿por qué no comenzamos repitiendo y para la gente que nos sigue en la Razón Radio, los datos? ¿Cuál es el balance que tenemos de las remesas del año pasado? Bueno, lo que hemos registrado el año 2022, ¿no? Pese a, hemos tenido ahí un resultado de récord histórico, Ujú. ¿no? De remesas familiares en un orden de 1.437 millones de dólares, más de 1.400, ¿no? Una cifra que ha sido mayor a la registrada el año 2021 en cerca de más de 40 millones de dólares, lo cual es un resultado bastante importante, histórico, porque nunca antes habíamos registrado estas cifras desde el momento que se hizo monitoreo de esta variable, ¿no? Ujú. Pese a una situación internacional bastante compleja, ¿no? Del tema del COVID, del tema de algún tema de incertidumbre, ¿no? De bajos crecimientos en la economía mundial, pese a esa situación, hemos tenido este resultado bastante importante, que es bastante positivo por varias razones, ¿no? Porque son ingresos, ¿no? Son ingresos adicionales que perciben las familias bolivianas como resultado de los compatriotas, ¿no? Que están en algunos países, por ejemplo, en el tema de España, Estados Unidos, aquí cerca, por ejemplo, Chile, Argentina, en fin, son diferentes fuentes ahí de países que han estado transfiriendo estos recursos, los cuales van a dinamizar, por supuesto, la economía, ingresos adicionales que seguramente una parte se van a ir al ahorro, otra parte se van a invertir, van a dinamizar la economía, pero también esto se va a constituir como una fuente genuina de divisas para la economía que también va a ir al tema de fortalecimiento de las reservas internacionales. Sergio, ¿cuál es el ranking? ¿De dónde llega más recursos? ¿En qué países están más bolivianos y mandándonos más dólares acá para sus familias? Bueno, hemos visto con las cifras del 2022 que el 30%, ¿no? de estas remesas, los 1.437 millones, viene de España, ¿no? Principalmente. Otro 20% viene de Estados Unidos y después ya otro en porcentajes un poco más ahí por debajo del 10% vienen también de países de Chile, ¿no? Y también tenemos también envío por parte de Argentina, que en el grueso representan más del 80% de las remesas que hemos obtenido la gestión pasada. ¿Y cuál es ahora, qué explicación podríamos dar, Sergio, sobre este aumento, sobre esta cifra récord que hemos obtenido el año pasado, tomando en cuenta que no estamos muy lejos de la pandemia, estamos en una guerra, justo ahora estábamos hablando de cómo se ha cumplido un año de esta guerra, en fin, en este contexto, ¿cómo podemos explicar este aumento, este récord en las remesas? Bueno, hay dos factores principales, ¿no? Como señalaba, el contexto internacional, bueno, está bastante volátil, ¿no? Hay un tema de incertidumbre todavía en algunas economías avanzadas, ¿no? Pese a ello, ha habido este incremento importante de los ingresos de nuestros connacionales que han decidido, bueno, transferir estos recursos frescos a la economía, ¿no? De repente podrían haber sido mucho mayores los ingresos si es que tal vez esta situación hubiese sido mejor para la economía mundial, pero por supuesto estos resultados son positivos para el país. Eso sería un primer factor. Un segundo factor relevante es también que la economía boliviana ha mostrado resultados bastante positivos, ¿no? Hemos tenido un crecimiento por encima del 4% registrado en la gestión pasada. Esto es un síntoma de que la actividad económica, hay un periodo de reconstrucción, de reactivación de la economía en términos positivos, por un lado, pero también se ha demostrado el tema de la estabilidad de la economía, la estabilidad macroeconómica, que está reflejado en un nivel de precios controlado, una inflación de 3,1% la gestión pasada, una de las más bajas de la región, ¿no? Uno puede observar, por ejemplo, algunos países vecinos, ¿no? Donde hay niveles de inflación inclusive por encima de dos dígitos, ¿no? Donde hay economías, por supuesto, que están implementando políticas restrictivas, ¿no? De enfriar Ujú. sus economías, algo que no está sucediendo en nuestro país. Por lo tanto, son factores también
positivos. El tema del comercio exterior también se está dinamizando. El año pasado también hemos tenido un superávit comercial de más de 600 millones de dólares. ¿Eso qué significa? Que las exportaciones han sido mayores al nivel de importaciones, lo cual está mostrando resultados bastante positivos, bastante alentadores, y esto se refleja, por supuesto, en la confianza que puedan tener nuestros compatriotas, nuestros connacionales en el envío de estos recursos que son frescos para la economía nacional. Sergio, ahora, ¿cuáles son las perspectivas para este año? Seguimos, yo decía hace un rato, con esto de la guerra, el mundo sigue en vilo, ¿sí? No podemos asegurar nada, los precios, como tú dices, son volátiles, en fin, pero ¿cuáles son las perspectivas que tienes para este año? Bueno, pese a esta situación adversa, el año 2022 ya le hemos pasado, hemos tenido resultados positivos, ¿no? Importantes en materia de crecimiento, en términos de estabilidad, y esperamos también que el 2023, ¿no? La situación no va a cambiar mucho en el tema internacional, va a continuar, por supuesto, esta volatilidad, esta incertidumbre, pero pese a ello, ¿no? Esperamos ahí tener ahí resultados mucho más positivos, ¿no? Se proyecta un crecimiento de un poco alrededor de 4,8% en la economía. También se proyecta tener una inflación estable, es decir, cerca del 3%, ¿no? Y también hay, recordar ahí, Antonio, que hace semanas atrás nosotros en el Banco Central hemos detectado también ahí que hay una dinámica de las exportaciones bastante importante que se registró el 2022, y ahí hemos hecho nosotros como una política de incentivo a este sector que puede tener ciertas dificultades, por ejemplo, por el tema de las sequías, el tema de inundaciones en ciertos sectores del país que podrían amenazar a que este sector continúe con esta dinámica. Hay, por ejemplo, hemos nosotros implementado una política de pagar, de comprar dólares a un precio competitivo para los exportadores como un mecanismo de incentivo para que este sector pueda tener recursos adicionales y eso los pueda reinvertir en capital de operaciones, capital de inversión y continúa esta dinámica, ¿no? En fin, varios factores, varios variables que se pueden ahí, que son positivas, que nosotros tenemos la confianza que se puedan cristalizar y que se puedan repetir y, por qué no decir, mejorar en la gestión 2023, y eso va a permitir también garantizar la estabilidad macroeconómica que tiene nuestro país en estos últimos años. Sergio, ya que tocaste el tema, tenemos cifras nuevas, tenemos noticias nuevas sobre esta política que ha lanzado el Banco Central en sociedad con el Banco Unión, precisamente para asimilar la liquidación de exportaciones de varias empresas. ¿Cómo se ha ido moviendo esto? ¿Qué cifras tienes? ¿Qué podríamos decir? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, entonces, a pocos días que se ha lanzado este incentivo a los exportadores, hemos tenido una respuesta bastante positiva, ¿no? Hasta aproximadamente estamos cerca de los 13 millones de dólares, ¿no? Hasta la fecha del día de ayer, ¿no? Donde se ha logrado beneficiar a este sector de exportaciones, ¿no? Son un poco más de 6 o 7 exportadores que se han acogido a este programa, y esperemos, ¿no? Que a lo largo de los próximos días también otra cantidad también importante pueda sumarse, ¿no? Tenemos también una fase de socialización, nos hemos reunido ahí con las cámaras de exportadores, tanto en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, lo seguimos haciendo, ¿no? Y esperamos que esta medida, ¿no? Y de manera paulatina, también vaya beneficiando a otros sectores de exportación que no necesariamente en algún momento han tenido este tipo de beneficios. Por lo tanto, estamos muy positivos, ¿no? Una perspectiva positiva de que esta medida beneficie a la mayor cantidad posible de exportaciones. Sergio, ¿por qué no le explicamos un poquito más a la gente, un poquito más en profundidad? ¿Cómo le beneficia al exportador esto y cómo le beneficia al Estado esta medida? Claro que sí. Bueno, nosotros lo que estamos es incentivando a través de ofrecer un tipo de cambio competitivo. ¿Qué significa esto? Un tipo de cambio que esté mejor, ¿no? Mejor del que los exportadores, al momento que un exportador, ¿no? Realiza la venta, ¿no? De bienes y servicios, recibe estos dólares, estas divisas retornan al país, y estos tienen que comprar bolivianos. Lo que nosotros estamos haciendo es pagarle un tipo de cambio competitivo, ¿no?
por decir 6.95 bolivianos por cada dólar exportado, que este tipo es mayor al que regularmente reciben los exportadores y que ofrecen el sistema financiero nacional. Con esto, ¿qué logramos? Los exportadores tengan un ingreso adicional para que esto lo puedan invertir seguramente en la actividad económica, pero además de ello le estamos otorgando un mecanismo que es muy eficiente y por supuesto es menos costoso. ¿Por qué? Porque va a ser eficiente porque las liquidaciones de estas exportaciones se hacen en el día, ¿no? Y además no tienen ningún costo adicional, ¿no? En el tema de la transferencia. Entonces, por lo tanto, de esta manera, los exportadores tienen estos ingresos adicionales para poder continuar con la actividad que vienen desempeñando, y de esta manera nosotros fomentamos a que los resultados que ellos han obtenido el año 2022, es decir, un nivel de exportaciones que fue de más de 13.600 millones de dólares, mantengan esta dinámica, esta gestión, y por lo tanto eso también favorezcan al país a través del ingreso de las divisas, y a la vez eso también buscar el fortalecimiento de las reservas internacionales, y a través de ella, por supuesto, también garantizar la estabilidad macroeconómica que goza nuestro país en estos últimos años. Sergio, volviendo un poquito al tema de las remesas, se ha lanzado también el bono remesas, lo que tú decías, una parte de lo que las familias reciben de sus familiares que trabajan en el exterior, sin duda se gasta en el día a día, ¿no es cierto? Les mandan para eso, pero también tienen una parte para el ahorro, y para incentivar esto, para mejorar ese ahorro, es que se ha lanzado este bono. ¿Cuál ha sido el desempeño hasta ahora de esta medida también que han asumido como Banco Central? Bien, bueno, Antonio, ahí tal vez precisar que esta medida que se dio por parte del Banco Central buscaba un objetivo, ¿no? De darle una alternativa, ¿no? A este flujo de ingresos que se reciben por el nivel de remesas, ¿no? Para darle una alternativa de inversión, mayores ingresos a los connacionales que tienen aquí familias bolivianas, por supuesto, pero también tenía el objetivo, por ejemplo, de ciertos acuerdos, ciertas recomendaciones de Naciones Unidas, ¿no? En la cual establecían de dar un trato, ¿no? Un trato preferencial acogido a nuestros connacionales. Entonces, un poco la política iba en ese sentido, ¿no? De mejorar un poco el rendimiento de estos ingresos, del esfuerzo que están haciendo nuestros connacionales en el exterior, y que de esta manera sea eso redimido de manera importante con tasas, por supuesto, bastante interesantes en el sistema financiero, ¿no? El objetivo de esto no buscaba en absoluto, por supuesto, el tema de incrementar reservas, sino más bien va a un tema de incentivos, ¿no? Lo que hemos visto en estos últimos días, bueno, esto es un programa nuevo, ¿no? Que está siendo comunicado por el Banco Central, ¿no? Y esto, por supuesto, han habido, por supuesto, un nivel de operaciones bastante interesante, que esperemos que a lo largo de los siguientes días, semanas o meses, ¿no? Exista también una mayor acogida a este beneficio que ha lanzado el Banco Central de Bolivia. ¿De cuánto estamos hablando que se ha movido hasta ahora? ¿Tenemos la cifra, Sergio? Bueno, cifras redondas, no debe estar alrededor de los $100.000 aproximadamente, ¿no? Que son operaciones bastante pequeñas, ¿no? En términos de operaciones son bastante importantes, ¿no? Que esperemos que esto de manera paulatina, ¿no? Se vaya la mayor cantidad de personas que consideren y desean, por ejemplo, tener un rendimiento adicional, bueno, puedan acogerse a este beneficio que está dando el Banco Central de Bolivia. Sergio, con tu permiso, pasemos a un temita que siempre es interesante, aunque delicado, yo lo sé, pero siempre hay que manejar la información. Estoy hablando de las reservas internacionales. Me gustaría que me expliques en qué nivel estamos, cuál es su importancia en realidad. Todo esto, por favor, Sergio, ¿cómo estamos con las reservas internacionales? Muy bien, como política de transparencia, ¿no? Que caracteriza al Banco Central de Bolivia, ¿no? Hemos hecho ya la publicación al 8 de febrero, ¿no? El nivel de reservas hasta el 8 de febrero han llegado a un nivel de 3.538 millones de dólares, ¿no? Esta cifra
¿no? De acuerdo a los parámetros internacionales, deben cumplir, sobrepasan los niveles internacionales que indican que deben cubrir al menos 3 meses de importación en una situación en la cual el país no genera ningún dólar, ¿no? Es una situación bastante extrema, pero sin duda cumplimos este parámetro, ¿no? Lo cual nos permite afirmar y garantizar de que las reservas internacionales están estables, ¿no? Es importante ahí señalar que después del año del COVID, ¿no? El 2020, ¿no? Donde el aparato productivo se desaceleró, el sector exportador no pudo generar sus flujos de ingresos en el Ujú. exterior, ¿no? En ese momento las reservas, por supuesto, cayeron de manera significativa, ¿no? En más de 1.300 millones en un solo año, estoy hablando del 2020, ¿no? Y a partir del año 2021, las reservas se estabilizaron en un más o menos en promedio, si uno saca el promedio 2021-2022 y parte de lo que es hasta el mes de febrero, estamos hablando en promedio unos 4.300, 4.400 millones de dólares. ¿Eso qué significa? Que el nivel de reservas se han estabilizado. ¿Cuál ha sido el motivo de esta estabilización? Justamente el proceso de reactivación de la economía, una mayor dinámica del sector exportador, que es uno de los principales proveedores de divisas en la economía, y hablábamos hace unos minutos el tema de las remesas también, que están siendo importantes, y esto todo ello va en pos del fortalecimiento de las reservas internacionales. Por lo tanto, lo que podemos señalar que esta administración que el Banco Central realiza, por supuesto, es responsable y siempre observando que este cumpla los parámetros, las exigencias internacionales para decir que las reservas en este momento son las adecuadas para cumplir cualquier tipo de obligación que tenga la población boliviana, las empresas bolivianas con el exterior. Ahora se hace mucho énfasis en las divisas, Sergio, la cantidad de divisas. Dentro de las reservas, todo lo que tenemos, oro, divisas, valores, lo que sea, ¿todo tiene el mismo valor? ¿Todo se equilibra o las divisas siempre resultan siendo más importantes? Gracias por la pregunta. En realidad son todas, tienen el mismo valor, ¿no? Es decir, es un portafolio, ¿no? Todos son Ujú. activos internacionales, como tú decías, una parte está en divisas, una parte también está en derechos especiales de giro, que son asignaciones del Fondo Monetario, y también hay un componente importante que es el oro, ¿no? El oro es un oro monetario que cotiza internacionalmente, es reconocido como un activo internacional y por lo tanto para un análisis bastante completo, ¿no? Bastante adecuado del nivel de reservas, se la tiene que, por supuesto, analizar en términos agregados, ¿no? Y el Ujú. término agregado nos dice que al 8 de febrero son 3.538 millones, nivel que, de acuerdo a los estándares mencionaban, son los adecuados para garantizar el tema de flujos, cualquier exigencia de los flujos que pueda tener necesidades, por ejemplo, de importación, etcétera, que puede tener el país con el resto del mundo. Ahora te voy a hacer una pregunta. Le hablábamos con la viceministra Iviate Espinosa también de esto. Han habido rumores por ahí en las redes sociales, circula de todo, diciendo de que en el país podrían faltar dólares y qué sé yo. ¿Qué respuesta tenemos desde el Banco Central de Bolivia? Bueno, han habido rumores, han habido tal vez ahí ciertas comentarios de analistas y demás, ¿no? Absolutamente, no es evidente, no es cierto, ¿no? Eh, Ahí, por ejemplo, nosotros como Banco Central no hemos recibido ningún reporte, por ejemplo, que implique por ejemplo, se haya vulnerado, por ejemplo, el régimen cambiario, ¿no? El régimen cambiario en los últimos 11 años se ha mantenido el tipo de cambio de compra de 6,86 y el tipo de cambio de venta de 6,96. Por lo tanto, el mercado, estamos hablando de lo que realizan las operaciones, las casas de cambio, las propias entidades financieras, se ha mantenido en esta banda, ¿no? Que establece el Banco Central de Bolivia y por lo tanto no hemos advertido ahí ninguna modificación en torno a esta banda que establecemos como. Por lo tanto, ahí también ahí tenemos la tranquilidad a la población boliviana, ¿no? A que el régimen cambiario se mantiene, las operaciones se están resolviendo de la manera normal, por lo tanto no existe ahí ninguna situación o motivo que permita, digamos, tomar alguna decisión
que no les favorezca. En ninguna entidad financiera, ninguna entidad autorizada para hacer el cambio de moneda ha reportado ningún tipo de escasez, de falta, nada, Sergio. ¿Hay datos sobre esto? Bueno, eso tal vez corresponde un poco ya hace unos días atrás, bueno, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ¿no? Ha señalado también que esto está recurriendo con toda normalidad, ¿no? Y nosotros lo que hemos detectado, de acuerdo a nuestro régimen cambiario establecido, vemos que no ha habido ninguna alteración, ¿no? En el mercado cambiario, por lo tanto, no existe esas evidencias. Puede haber algunos rumores malintencionados de repente, pero simplemente mencionar a toda la población, darle la tranquilidad, ¿no? Que esto no está sucediendo, ¿no? Y por lo tanto no existe ahí necesidades para poder tomar algunas decisiones que puedan perjudicar de alguna manera a sus ahorros y otros, ¿no? Ahí tal vez, Antonio, importante mencionar que existe una confianza en la moneda nacional, y no solamente es de ahora, sino ya data de bastantes años atrás, ¿no? De hecho, el depósito, ¿no? Los depósitos, los ahorros que tenemos los bolivianos, ¿no? Más cerca al 90% están en bolivianos, y los créditos, ¿no? Los créditos vivienda de interés social, crédito productivo y demás que tienen las familias como las empresas, más del 98% están hechas en moneda nacional, lo cual muestra que la moneda nacional tiene la confianza, es una moneda estable, por lo tanto vemos que la población también de esta manera tiene que sentirse totalmente tranquila. Sergio, volviendo un poquito al tema macro, bueno, lo que acabamos de decir también, ¿no es cierto? El mundo sigue en vilo, un año de la guerra, es muy poco probable que termine, incluso algunos hablan de que se va a extender por todo el año, la volatilidad en los precios, los carburantes también, en fin. En este contexto, ¿cuál es el análisis del Banco Central para la economía boliviana? ¿Cómo crees que nos va a ir este año? Primero, ¿cómo vamos a terminar exactamente el 2022? Y después, ¿cuáles son las proyecciones desde el Banco Central para este 2023? Muy bien, Antonio, gracias por la pregunta. Bueno, lo que hemos visto por el momento son resultados bastante positivos, ¿no? Tenemos ya al tercer trimestre, de acuerdo a datos oficiales, ¿no? Un crecimiento por encima del 4%, ¿no? Que es bastante favorable para la economía, ¿no? Tenemos también resultados de una estabilidad de precios, un nivel de inflación que cerramos en torno al 3,1%, ¿no? Una de las más bajas de la región, ¿no? También tenemos un sector exportador que se ha dinamizado. Mencionaba el superávit comercial de más de 600 millones de dólares que se registró la gestión pasada, ¿no? Y también hablábamos hace unos minutos del tema de las remesas, ¿no? Que han tenido también un resultado bastante importante por más de 1.400 millones. En realidad ahí tenemos resultados bastante positivos, ¿no? Que nos hacen prever también que el 2023 puedan ser mejores. El 2022, sin duda, como tú lo tocabas, ha habido, pese a una situación adversa, ¿no? Del tema del tema internacional, de la guerra, el corte de suministros de energía, que ha hecho que se encarezcan algunos precios, sobre todo hidrocarburos y otros commodities, ¿no? Pese a ello, nosotros estamos esperando que el 2023 también tengamos resultados positivos, ¿no? En el mes de enero pasado se ha suscrito el programa fiscal financiero conjuntamente entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central, donde el cual prevén, por ejemplo, para esta gestión un crecimiento cercano al 4,8%, ¿no? De crecimiento positivo, pero también una estabilidad de precios con un nivel de inflación más o menos cerca del 3,3%. Entonces, esto nos hace prever y esperamos que estos resultados sean cristalizados y en pos, por supuesto, del beneficio de la población boliviana. Sergio, un lindo conversar contigo. Gracias por toda la información, por todo el análisis, por todos los datos que nos has ofrecido. Pues la promesa de estar nuevamente en un próximo contacto. Que tengas lindo día. Gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Antonio, el gusto es todo mío y bueno, estoy siempre atento a cualquier otra invitación que me puedan hacer.